Hola niñas y niños, sean bienvenidos a una clase más de español. Soy la maestra Patricia Ofelia Ortega López y el día de hoy estaré trabajando con ustedes un tema que ha conformado parte de la historia cultural de nuestro país y aprenderemos a elaborar un compendio de leyendas. Te invito a que tengas contigo tu libro de español, tu libreta de apuntes, algunas hojas blancas y tu lapicera, ya que realizaremos diferentes actividades. ¿Listos para aprender? Manos a la obra. Iniciamos. Observa las siguientes imágenes. ¿Qué pensaste cuando viste cada una de estas imágenes? Sí pensaste en algo, ¿verdad? Por ejemplo, yo en la primera pensé en unos murciélagos bajo la luna llena. En la segunda, en un hombre sin cabeza cabalgando en un gran caballo negro. Y en la tercera, una mujer saliendo de la oscuridad. ¿Qué te imaginaste o qué lugar te imaginaste cuando viste estas historias? ¿Te imaginaste algo, verdad? Por ejemplo, un panteón, un bosque tenebroso, la luna, el sol, la oscuridad o la claridad. ¿En qué época imaginas que están o en qué tiempo histórico consideras que se ubica cada imagen? En la época de la Edad Media, cuando las personas creían en cosas o en vampiros, en la época de la Revolución, de la Independencia o de la Edad Media, cuando las personas andaban por lo regular a caballo o creían en cosas sobrenaturales. Cada imagen te transporta a un lugar diferente. De cierta manera, te cuenta algo. Para continuar, te preguntaré, ¿conoces la leyenda de La Llorona? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí la conoces, porque es muy famosa aquí en nuestro país. ¿Te han contado la del Callejón del Beso? Sí, yo creo que sí, porque esta es muy contada y mucha gente lo visita allá en Guanajuato. ¿Y la de la Barranca del Diablo? Yo creo sí. ¿Ya la leíste en algún libro o alguien te la contó? ¿Cuáles leyendas se cuentan en tu comunidad? Por ejemplo, en la mía, la más contada es la de La Llorona, la del charro sin cabeza o la de la nahuala. ¿Sabes lo que es una leyenda? Yo creo sí. ¿Tienes una idea lo que es una leyenda? Pues una leyenda es una historia que se cuenta de generación en generación y es transmitida por muchas personas ya adultas. Pídele a tus familiares que te cuenten alguna leyenda, que te digan si saben quién se las compartió y dónde y cuándo ocurrieron los hechos. Toma nota de todas las respuestas para que así recuerdes los detalles más importantes que se convirtieron en leyenda. Escribe en tu cuaderno algunas de las leyendas que te contaron. Asegúrate de que se entienda lo que escribas. Revisa tu ortografía. Al final, puedes utilizar ilustraciones que tengan relación con esta leyenda. De esta manera, te será más fácil recordar historias de personas, lugares u objetos que se convirtieron en leyenda. Después de haber analizado todo esto, vamos a realizar todos juntos la lectura de La mulata de Córdoba, que está en tu libro en la página número 52. Observa la siguiente imagen. Platican que en tiempos de la colonia vivía en la ciudad de Córdoba, Veracruz, una mujer joven de gran belleza y piel morena, a la que llamaban mulata. Se decía que tenía tratos con el mismísimo diablo, ya que se conservaba joven y hermosa a pesar del paso de los años. Además, se rumoraba que era capaz de volar, curar enfermedades de todo tipo, hacer que los hombres se enamoraran perdidamente de las mujeres por las que anteriormente no sentían ningún interés y que podían estar en dos lugares al mismo tiempo. Algunos aseguraban que la habían visto en la Ciudad de México y en Córdoba el mismo día y a la misma hora.
aunque muchos creían que la mulata era una hechicera con grandes dotes en las artes oscuras. Había algunos que pensaban que todo lo que decía eran solo rumores, causados por la envidia que provocaba su belleza. Otros aseguraban que la mulata poseía varios barriles llenos de oro y que había personas que la difamaban para lograr que el Santo Oficio, un tribunal encargado de velar por las buenas costumbres, la apresara y así poder quedarse con el oro. Incluso había unos pocos que comentaban que el desprestigio de la mulata había sido promovido por uno de sus enamorados, un noble caballero español que ostentaba un importante cargo público y que a la joven mujer había desairado. Nunca se logró descubrir bien a bien quién o quiénes habían presentado la denuncia. Lo que sí se sabe fue que un día llegó el alguacil del Santo Oficio con una orden de aprehensión que manifestaba que la mulata era acusada por practicar la hechicería y de tener tratos con el Señor de las Tinieblas. La mujer fue llevada a la cárcel de la fortaleza de San Juan Ulúa. Tiempo después, se entabló un juicio en su contra. A este asistieron varios testigos que aseguraban haberla visto volar en varias ocasiones por encima de las casas y edificios de Córdoba. Otros juraron que la mujer realizaba rituales satánicos para curar a las personas. Tras varios días de juicio, los inquisidores la declararon culpable y la condenaron a morir en la hoguera. Días después, corrió el rumor de que la mulata, haciendo honor a su fama de hechicería, había conseguido escapar de la mazmorra en la que se hallaba encerrada. Hubo cientos de hipótesis sobre cómo había conseguido escapar. Algunos eran más o menos sensatas, otras totalmente descabelladas. La forma en que escapó seguirá siendo un misterio, de no ser porque uno de los carceleros fue testigo del escape. Así fue como sucedió todo. Cuando la mulata fue ingresada en su nueva celda, tras el veredicto y sentencia de los carceleros, comenzaron a temer su cercanía. Solo de día se atrevían a llevarle una escudilla con comida, y en cuanto la pasaban por debajo de los barrotes, corrían para alejarse de la celda. Sin embargo, un día, uno de los celadores se armó de valor y fue al calabozo. Cuando llegó, la mulata dibujaba en uno de los muros las últimas líneas de una hermosa barca, con un trozo de carbón. En cuanto ésta notó la presencia del guardia, giró sobre sus talones y, observándolo fijamente, le preguntó que qué le parecía la embarcación que había dibujado. El carcelero le respondió que era la mejor balsa que había visto en su vida, la más hermosa. La mujer lo observó nuevamente con voz calmada, le preguntó si le faltaba algo a su navío, y éste respondió que solo le faltaba navegar. Eso puede arreglarse, dijo la mulata. Es imposible, respondió el celador. Es lo que tú crees, aseguró la mujer, y de un salto entró a la embarcación que poco a poco comenzó a navegar hacia una de las esquinas del muro. Y, llegando a la unión en las dos paredes, comenzó a desaparecer de la vista del testigo. El guardia sintió que se le helaba el cuerpo y, con los ojos desorbitados, alcanzó a observar cómo la mulata se despedía con la mano antes de desaparecer por completo. Bueno, ahora que ya analizamos la leyenda de la mulata, te invito a que en tu libreta copies las siguientes preguntas y les des respuesta. ¿En qué tiempo histórico ocurre? Si recuerdas, ¿verdad? El tiempo histórico en el que ocurre esta leyenda fue en la época de la colonia. ¿En qué lugar
acontecen los hechos? Muy bien, el lugar en el que acontecen los hechos de esta leyenda fue en Córdoba, Veracruz. ¿Qué sucesos son tomados de la realidad? Los sucesos que son tomados de la realidad de esta leyenda son que en aquellos tiempos existió un tribunal que velaba por las buenas costumbres. Sí, efectivamente, el Santo Oficio. Otra, que ella era curandera y en la actualidad hay personas que todavía les llaman así, curanderas. ¿Por qué? Porque se dedican a trabajar con plantas medicinales para curar a lo mejor algún dolor o alguna herida. ¿Qué características fantásticas están presentes en esta leyenda? Si te acuerdas, ¿verdad? Las características fantásticas en esta leyenda son que podía volar y las personas no podemos volar. Otra característica fantástica que encontramos en esta leyenda es que nunca envejecía y las personas, pues en algún tiempo vamos a llegar a envejecer. Y la más fantástica de esta leyenda fue que dibujó una embarcación en una pared y que en esa embarcación pudo escapar de la celda en la que estaba. Esa fue la característica más fantástica. Como ya te diste cuenta, las leyendas se basan en historias de personas, de lugares u objetos. Estos se combinan con elementos fantásticos, maravillosos, imaginativos para convertirse en leyendas. Ahora vamos a precisar las características de la leyenda. 1. Tiene elementos reales y fantásticos. 2. Ubican sucesos en algún lugar real y específico, sea ciudad, pueblo, calle, casa o camino. 3. Sitúan en un tiempo concreto y definido los acontecimientos. Además de encontrarlas por escrito, se cuentan oralmente. Tienen diferentes versiones dependiendo quién las cuente. Investiga con tus familiares o en internet algunas leyendas. Observa si existe alguna variante de cómo las cuentan en tu estado. Escríbelas en hojas blancas e ilústralas con imágenes. Aquí te muestro 3 ejemplos. Mira, aquí por ejemplo, yo escribí la de la China poblana. Lo puedes hacer con a mano, lo puedes hacer a computadora y de ahí puedes pegarle alguna imagen o dibujarla. Otra, la leyenda de los volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Igual la escribí y le dibujé una imagen. Tú igual la puedes dibujar o puedes conseguir recortes y decorarlas. Y por último, la leyenda de la Llorona. Igual las escribo tal y como las cuentan en mi estado y las ilustro de acuerdo a mi creatividad o imaginación. Recuerda que con el transcurso del tiempo y al pasar de boca en boca, la narración de las leyendas se va modificando de acuerdo a las costumbres, a las creencias o a las necesidades de las personas. Muy bien, estás trabajando muy bien. Ahora elaboremos juntos la tabla comparativa de la página número 54 de tu libro de español. Esta te servirá para organizar la información que hasta ahorita has recopilado. Aspectos. Los aspectos son los siguientes. Título de la leyenda. Recuerda que todas las leyendas llevan un título. Otra. Personajes. ¿De quién o de quiénes hablan en la leyenda? Época. ¿Cuándo o de cuándo surgió esta historia o la leyenda? Elementos reales y elementos fantásticos. Recuerda que estos se combinan para crear historias que se convierten en leyenda. De ahí vas a poner en la siguiente leyenda 1. Si recuerdas la leyenda que leímos, ¿verdad? Su título fue La mulata de Córdoba. Exactamente. Los personajes que intervinieron en la leyenda. La mulata, el alguacil
y los carceleros. La época de esta leyenda fue, efectivamente, en la época de la colonia. Los elementos reales, si recuerdas, que en aquellos tiempos existía el Santo Oficio y que ella era curandera. Y los elementos fantásticos, que ella podía volar, que nunca envejecía, que escapó en una embarcación, que dibujó en la pared. Después colocarás leyenda 2 y aquí vas a poner la información que tú tengas de otra leyenda. En otro cuadro vas a seguir aumentando, vas a poner leyenda 3 y así con las leyendas que tú vayas investigando o te vayan diciendo tus familiares. Muy bien, esto lo debes de copiar en tu libreta. Ahora que ya recopilaste y transcribiste varias leyendas, las integrarás en un compendio. Recuerda, los compendios son compilaciones de información. Es lo que tú ya hiciste con las leyendas que investigaste y transcribiste. Observa cómo quedará mi compendio. Yo tomé un folder, lo decoré y le puse el nombre de compendio. Ahora lo perforé y le puse un broche baco. De ahí hice una pequeña portada que dice Compendio de Leyendas. Posteriormente, una hoja de presentación que lleva las siguientes características. Nombre del alumno o alumna. Aquí colocarás tu nombre completo. El grado, 5º grado y el grupo en el que tú vas. La materia. Recuerda que estamos trabajando con español. Nombre del maestro o de la maestra y el proyecto que estamos trabajando. El compendio de leyendas, el ciclo escolar 2021-2022. Una pequeña introducción de todo lo que entendiste sobre este tema. De ahí el índice. Aquí se colocaron las leyendas y las páginas en las que las encontrarás. Y de ahí las leyendas que anteriormente ya les presenté. Las perforas y las metes al folder. Y listo. ¿Te gustó cómo quedó? Sí, ¿verdad? Estoy segura que el tuyo quedará excelente. Es tiempo de poner en juego todo lo aprendido en esta clase. Para eso te invito a formar o a organizar el siguiente esquema. Lo que aprendí. ¿Sí recuerdas lo que aprendimos hoy? Sí, ¿verdad? La definición de lo que es la leyenda. ¿Sí recuerdas lo que es la leyenda? Bueno, la leyenda recuerda que es una narración que pertenece a la cultura o creencia de un pueblo o un lugar. También aprendimos sobre las características de la leyenda. Una de las características de la leyenda, si recuerdas, es que tiene elementos reales y fantásticos. Estos se combinan para hacer la leyenda. Otras ubican sucesos en algún lugar real y específico. Otra característica es que sitúan en un tiempo concreto y definido los acontecimientos. Además de encontrarlas por escrito, se cuentan oralmente y tienen diferentes versiones dependiendo quién las cuente. Con todo esto que ya aprendimos, investigamos, transcribimos, ilustramos diferentes leyendas. ¿Para qué? Para organizar un compendio. Recuerda que los compendios son compilaciones de información. Es lo que tú hiciste con las leyendas que transcribiste. Conjunto de elementos que tienen algo en común y son agrupados
por sus similitudes. Ahora, para finalizar, organiza tu compendio y muéstraselos a tus familiares. Toma una leyenda que más te haya agradado y léeselas, para que después lleves tu compendio al salón de clases y lo integres a la biblioteca del aula. Llegó el momento de despedirme. Fue un gusto trabajar con ustedes. Mi nombre es Patricia Ofelia Ortega López. Por la cultura de México, en Puebla, los maestros somos pilares de la educación. Hasta la próxima.